Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, contento de estar con ustedes una vez más a través de las pantallas de UCB Televisión. Hoy tocaremos un tema que está bullente en el mundo político y en la opinión pública, que es el tema del litio. Para hablar de este tema, nos encontramos con don Julián Alcayaga, economista y experto en minería. Sí, encantado de estar con ustedes Gracias a acá usted. en este lugar hermoso, aunque contaminado. Don Julián, ¿qué es lo que es el litio? Porque todo el mundo habla del litio, la opinión pública, los políticos, y está toda una discusión actualmente en relación al litio, pero mucha gente de nuestros televidentes dicen, ¿qué es lo que es el litio? O se tiene una opinión muy más allá de lo realmente y la importancia que tiene el litio. El litio es un metal, el más liviano de todos los metales de la tabla periódica de elementos de Mendeleev, eh, que tiene la particularidad de que puede servir para la fusión termonuclear. Y por esa razón, en los años 79 ya el gobierno militar lo declaró como un material estratégico y se le reservó al Estado su explotación. Eh, el aspecto termonuclear no ha sido desarrollado en la actualidad porque esas plantas termonucleares están todavía en un proceso de, de investigación, pero no pueden ser puestas en marcha en la actualidad. Pero el litio ha encontrado otras aplicaciones, sobre todo en las pilas y en las baterías eléctricas de litio para los autos eléctricos y para todo lo que es los celulares, los computadores, los notebooks, eh, todo el aparato que en la actualidad utilice pilas. Las pilas de litio son las más importantes y por eso que el litio está adquiriendo cada vez mayor importancia. Eh, pero la explotación del litio en Chile no tiene una importancia económica relevante. Representa alrededor de 300 millones de dólares, que es menos del 1% de lo que representa la exportación del cobre. Pero sí el crecimiento que está teniendo el litio es muy importante. Ahora, ¿el litio se utiliza dentro de otros campos fuera del mundo tecnológico, no sé, pues dentro de la medicina, o tiene algún otro uso? Tiene uso en los lubricantes, podríamos decir, la mayor parte en la actualidad son las pilas, que es alrededor del 25%. Después estaría los lubricantes y la cerámica, que sería un 30% más. Y así se van determinando otros aspectos, entre ellos el medicinal también, donde más o menos un 3% del litio se ocupa en ello. Sí tiene diversas aplicaciones. El problema es que en Chile solamente producimos litio como materia prima, carbonato de litio, y eso es lo que se exporta al extranjero. Ahora, ¿qué ha causado tanto escándalo? Porque se entró, ¿no es cierto?, a un debate ahora a través de televisión, la opinión pública, el mundo político, en que esto ha sido un negocio montado, de que hay intereses creados detrás de todo esto, sobre todo de la adjudicación de esta empresa que se adjudicó la explotación actual del litio, que no representa, decía un experto de la Universidad Católica, no representa más del 1% del total de lo que tenemos como reserva. Sí, efectivamente, pero también lo que digo un experto que es el 1% de las reservas también puede ser una exageración, puesto que las reservas no están determinadas. En Chile no se ha hecho realmente un estudio, una investigación para determinar cuáles son las reservas de litio que existen en los salares con que cuenta Chile. Lo que sí tenemos claro es que los salares chilenos son los de más bajo costo en el mundo. Y por eso, de ahí deriva la importancia. Es decir, producir litio en Chile no es lo mismo que producir litio en Estados Unidos, en Australia o en China, puesto que las salmueras de los salares chilenos, el costo de obtención del litio es muy inferior a las demás partes. Pero, ¿cuál es el problema? De que el litio se declaró inconcesible en la ley primeramente, el año 79, y posteriormente en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras en 1982.
solo el Estado puede explotar el litio. Pero la Constitución deja una parte que no queda muy clara porque dice los minerales no concesibles pueden ser explotados directamente por el Estado o sus empresas, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación. Lo que deja entender de que solo el Estado puede explotar, y si lo hace a través de concesiones administrativas o contratos especiales de operación, lo tiene que hacer aliado con el Estado, lo que se conoce como un joint venture en lo que se haya en relaciones internacionales, en que a veces eso existe para explotar una fábrica o un recurso natural también. Eso es lo que no se ha respetado aquí porque se ha entregado a una empresa en particular. Y ahí está el problema, que esa empresa ya está explotando el litio en Chile, que es Sokimich, y le quedaban alrededor de 5 años para seguir explotando. Entonces ahora se le entrega prácticamente una concesión, y por eso que existe un recurso de inconstitucionalidad de la licitación. Se le entrega una concesión por 20 años, lo que permite a esta empresa manejarse durante 20 años más con el litio. Pero el problema es que en esa empresa uno de los gerentes generales es hermano del ministro de Minería actual. Y toca la casualidad que es esa empresa la que gana la licitación y no las otras que participaron. Pero este fenómeno es un fenómeno no común, pero casi común dentro de nuestra política, porque siempre que se han presentado, digamos, temas, ya sea en la minería, ya sea en la pesca, ya sea en otros campos de extracción en este país, se ha producido este fenómeno, digamos, sin ir más lejos, el tema de la ley de pesca. Habían intereses también de políticos que que tenían pesqueras, sin embargo no se inhabilitaron. Acá lo que apelan los partidarios, digamos, de la licitación es que el ministro se marginó del tema. Sí, pero Ahora, esa marginación, podríamos decir, es simbólica, porque el subsecretario que lleva adelante las negociaciones. Pero el problema está principalmente en esto. El Estado hizo saber que esperaba que le ofrecieran más o menos tantos millones por la licitación. Y resulta que la empresa que tiene mayor relación con el gobierno, porque el ministro de Minería es hermano de uno de sus gerentes, ofrece 3 a 4 veces más lo que el Estado esperaba, y por lo tanto las otras empresas que ofrecieron lo que el Estado esperaba no ganaron la licitación porque la empresa Sokimich ofreció 3 a 4 veces o 5 veces más de lo que el Estado esperaba. ¿Y cómo se produce la casualidad que esta empresa ofrezca 5 veces más? Ahí está el problema. Este tipo de cosas se ha hecho en el pasado en Chile. Cuando Codelco el año 94 hizo una licitación también para entregar el yacimiento Laura, también el Estado hizo saber que Codelco esperaba alrededor de 200, 250 millones de dólares por el Laura. Y resulta que hay una empresa que ofreció el doble. Y esa empresa toca la casualidad que es la que tenía mejor relación con los dirigentes de Codelco de la época. Entonces, no fue una casualidad que se haya ganado esa vez esa empresa la licitación por la venta de Laura, y aquí tampoco. ¿Estamos hablando de cuántos años atrás? Eso fue hace el año 94, es decir, hace 18 años. 18 años. Don Julián, ¿usted cree que el litio eventualmente podría llegar a tener la importancia que tiene como recurso para Chile, como la que tiene el cobre? Como la que tiene el cobre tendríamos que esperar muchos años, porque el cobre no tan solo tiene una importancia en la actualidad, sino que la puede seguir teniendo en el futuro, en 30, 40, 50 años más, sin problema. Los recursos que tiene Chile en el cobre, las reservas que tiene sobre todo Codelco, son muy importantes. Para que el litio alcance la importancia del cobre pueden pasar 100 años. Pero eso no quiere decir que debemos dilapidar ahora estos recursos. ¿Cuál es el problema? El valor
total mundial del litio que se está vendiendo en todo el mundo son alrededor de 700 millones de dólares, de la materia prima litio. Pero solamente las ventas de pila y de baterías de litio son en la actualidad alrededor de 25.000 millones de dólares. Y eso va a subir en 10 a 20 años a 50.000 millones de dólares porque los autos eléctricos van a ir aumentando cada día más en su utilización en el mundo. Por lo tanto, las baterías de litio van a tener una importancia muy grande. Entonces Chile lo que tendría que haber hecho, en vez de licitar para que produzcan materia prima de litio, un carbonato de litio, lo que tendría que haber dicho, bueno, una empresa extranjera o nacional, lo que sea, puede llevarse el litio, pero que produzca en Chile las baterías, que produzca en Chile el hidróxido de litio para los lubricantes, que produzca en Chile el litio para la cerámica, es decir, que se industrialice todo el litio en Chile, pero no dejemos salir una materia prima. A ver, ese es un tema que nos gustaría que nos aclarara. En un debate de televisión, justamente en otro canal, se hablaba justamente de que para el Estado chileno tener que instalar o hacer una instalación de una infraestructura para la elaboración del litio era un alto costo que significaría millones en relación a lo que le significa hoy día la devolución, digamos, por la licitación. Ahora, yo cuando se plantea una cosa así, me da la impresión de que el Estado levantara una empresa, ¿no es cierto?, y empezara a elaborar el litio acá en Chile. Pero parece que la visión es otra. Mire, ¿cuánto recibió ahora con la licitación Chile? 40 millones de dólares. ¿Qué es lo que es eso para Chile? Absolutamente nada, eso no significa nada, 40 millones de dólares. Ahora, si el Estado mismo quisiera emprender la fabricación en Chile de baterías en base al litio, lo puede hacer porque lo que tiene Chile hoy día es mucha cantidad de dinero. Chile tiene muchos recursos, lo tiene invertido en el extranjero, en bonos diversos que están perdiendo, en vez de estar ganando, están perdiendo. Por lo tanto, en vez de perderlos afuera, sin utilización concreta para el desarrollo del país, lo podríamos utilizar para desarrollar esta industria de baterías de litio. Pero además, aún si no se la dejamos al Estado, si hacemos lo mismo que hizo el gobierno ahora de licitar a una empresa privada, licitémosela a una empresa privada extranjera o nacional, pero con la condición que fabrique las baterías de litio en Chile, que cree valor agregado en este país. No vamos a seguir cometiendo el mismo error que con el cobre, que se lo llevan como concentrado. Y después lo compramos a 10, 15 veces, como estoy haciendo la comparación. El valor total del litio como materia prima es 700 millones, pero las pilas son 25.000 millones y dentro de 10 años van a ser 50.000 millones. Entonces, ¿dónde tiene que poner el Estado el interés? En que aquí en Chile se desarrolle la industrialización del litio y no vender materia prima para afuera. Hay países vecinos que están con este proyecto o ya han comenzado con la elaboración, la extracción y elaboración del litio en terrenos nacionales. Claro. Bueno, Bolivia tiene el Salar de Uyuni, que es uno de los más grandes del mundo y dicen que es la mayor reserva del mundo de litio, y naturalmente muchas empresas extranjeras están interesadas en explotar ese salar, pero el gobierno de Bolivia les ha dicho, sí, de acuerdo, yo le entrego a una empresa extranjera el litio para que lo exploten, pero me fabrican en Bolivia las pilas, las baterías eléctricas. Mire, entonces Bolivia, un país que nosotros miramos en menos, está pidiendo, sí, nosotros entregamos el litio a una empresa extranjera, pero industrialícelo en Bolivia. Lo mismo está haciendo Argentina. Entonces, ¿cómo nosotros, los chilenos, que tenemos tanto dinero en la actualidad, no vamos a ser capaces de poder industrializar el litio y no cometamos el mismo error que hemos cometido con el cobre, llamémosle error por no decir otra cosa, de que el cobre se envía como concentrado para afuera en su mayor parte, mientras que debiera ser todo fundido, refinado y elaborado el cobre en Chile. Entonces, si ese error se cometió con el cobre, no lo hagamos con el litio. Eso es lo que tendríamos que tomar como política nacional. En el tema de la política nacional, porque aquí es como una disputa no sé si de poder o de intereses
en relación a los recursos, no solamente con los recursos como el litio, sino en otros recursos también. Claro. O sea, ¿hay intereses creados dentro de todo este movimiento de dime que te diré y de descalificamiento? Porque hay mucha descalificación política de un lado hacia el otro. ¿Por qué en el Estado chileno no existe voluntad política? ¿Por qué los gobiernos chilenos, los últimos gobiernos, incluido este, no tienen voluntad política para preocuparse del desarrollo nacional? Eso se produce porque la voluntad política la ponen las transnacionales. Ellas son las que ponen la voluntad política y los gobiernos aceptan la voluntad de las transnacionales. Y por eso que en Chile el cobre no se refina, no se elabora, sino que se envía materia prima para afuera. Por eso que en el litio se quiere hacer lo mismo. Por eso que el petróleo también se lo entregaron a empresas extranjeras, los mismos contratos especiales de operación en Magallanes, cuando la Constitución establece que es el Estado, que el petróleo no es concesible. El único mineral que la Constitución dice no es concesible. Sin embargo, se lo han concedido a empresas extranjeras en el gobierno pasado. Entonces, ¿por qué eso? Porque la voluntad política no la tienen nuestros gobiernos, nuestros políticos. La voluntad política la tienen las transnacionales y se la imponen a nuestros políticos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Naturalmente hay que recuperar la política. Y el problema es que la juventud se ha alejado de la política y dice todo lo que es político es malo, cuando debiera ser todo lo contrario. La juventud debiera integrarse a la política, porque si esta juventud no recupera el derecho a hacerse escuchar a través del voto, nosotros no vamos a cambiar este país. Nos van a seguir mandando las transnacionales. Somos un país inmensamente rico, inmensamente rico. Y solo lo que nos falta es tener nosotros, como país, voluntad política para desarrollar este país. ¿Cómo se puede revertir esta voluntad política? Porque hoy en día diera la impresión de que aquí hay dos bandos. Pues para poder revertir eso es lo que yo planteé anteriormente, es decir, aquí tiene que haber involucramiento del pueblo chileno en la política. Y es todo lo contrario a lo que ha ocurrido hasta la fecha. La juventud se alejó de la política, hoy día están incluidos para votar, pero al parecer no quieren votar. Entonces lo que yo diría, si la juventud no se moviliza a votar y a elegir y a votar por todos los partidos que están fuera del sistema, porque votar en principio por la concertación o votar por la derecha prácticamente es lo mismo, tienen las mismas políticas. Aquí lo que hay que buscar son todos esos movimientos alternativos que se están produciendo, o tanto ecologistas o otro tipo de movimientos que están naciendo, y los estudiantes con su movimiento puedan crear un nuevo camino hacia el despertar de la nación. Hay que despertar a la nación para poner al país en el desarrollo. Y para eso nos falta una voluntad política que tenemos que crear y que la juventud tendría que en este momento tomar en sus manos el destino del país. Este recurso como el que estamos viendo ahora, el tema del recurso del litio, ¿podría existir si hubiera esta voluntad, digamos, esta voluntad política, voluntad de gobierno, existir la posibilidad de crear este recurso que diera la posibilidad de crear fuentes de trabajo en el mismo país? Pero evidentemente, si eso es lo que nosotros estamos diciendo, y por eso se están movilizando también en Calama, dicen, ¿por qué aquí nos queda toda la contaminación, pero no están las industrias necesarias? Ahí hay un hecho patente de lo que se puede hacer. En vez de que se saque el litio como materia prima, que en Calama o en Antofagasta se construyan las fábricas que van a hacer el hidróxido de litio que se va a ocupar en los lubricantes, el litio metálico que se va a ocupar en la fabricación de las pilas y las baterías, que se construyan las fábricas ahí en Antofagasta, en Calama o en Iquique, cerca de las fuentes de producción. Eso se puede hacer por el Estado o por empresas privadas. Ahora, don Julián, cuando generalmente se
porque dentro del debate se ha hablado del tema, se hace alusión de poder hacer producción de litio aquí, de manufactura del litio aquí en Chile. Todos abocan y digamos, salen a la palestra diciendo que el costo de mano de obra es demasiado costoso en Chile. Porque diera la impresión que en esto el gigante dormido parece que tiene mucha fuerza en tema de manufactura, porque mucha gente manda a hacer cosas a China. Porque en China la mano de obra es mucho más barata que la mano de obra nacional. Si las pilas de litio se están fabricando en Japón, en Estados Unidos, en los países nórdicos, en China también, y Japón y Estados Unidos y los países nórdicos tienen salarios que son 3, 4, 5 veces superiores a los nuestros. Por lo tanto, para nosotros poder tener fábricas con trabajadores chilenos va a ser un costo muy inferior a los de Japón. Por lo tanto, el problema no está ahí. El problema está en la voluntad, en la decisión de un gobierno, de un país, de un Estado, de generar en Chile los recursos, de generar en Chile trabajo, de generar en Chile trabajo para los ingenieros. Hoy día en las universidades están saliendo los ingenieros y resulta que no existe trabajo para que vayan ahí los ingenieros, todos los profesionales que están saliendo de las universidades, porque si estamos produciendo solamente manzanas, peras y litio como materia prima, no vamos a tener las fuentes de trabajo para toda esa juventud que se está educando. Entonces, crear las fuentes de trabajo aquí en Chile es mucho más fácil que crearlas en Japón, porque los salarios de acá son inferiores. ¿Y a qué le adjudica a usted el que Codelco no haya querido él tomar y haber asumido esta responsabilidad en relación al litio? Y él a lo mejor haber producido litio en Chile. Porque Codelco hoy día está dirigido por las mismas transnacionales mineras. El actual presidente ejecutivo de Codelco, el señor Thomas Keller, fue presidente de Minera Collahuasi, hasta el momento de entrar a Codelco el año 2010. Minera Collahuasi pertenece en un 44% a Anglo American y en otro 40% a Xstrata, a Xstrata, y otro 14% a Mitsui. Y otros vicepresidentes de Codelco vienen también de Anglo American y de otras transnacionales mineras. Es decir, quien manda hoy día en Codelco son las transnacionales mineras. Y por eso, naturalmente, que Codelco, la voluntad de Codelco, no es la voluntad del Estado chileno, sino que la voluntad de las transnacionales mineras. Eso es lo que tenemos que cambiar, de que ya no sean las transnacionales que manden en Codelco, sino que sea el Estado que tome la responsabilidad que debe tomar en la dirección de Codelco, porque es una cuestión de decisión del presidente de la República. Si el presidente de la República decide que Codelco se mete en el litio y que construya fábricas de baterías de litio en Chile, eso depende del presidente de la República. Falta voluntad, nada más. ¿Los recursos naturales a quiénes pertenecen? A todos los chilenos, eso está escrito en la Constitución. Hay una diferencia entre que me llamó mucho no, la atención y que me gustó. No, la Constitución dice muy claramente que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sí, todas las minas son del Estado. Ahora, enseguida el Estado dice, se hacen concesiones a los particulares para que puedan explotar estos minerales, salvo los hidrocarburos y lo que la ley establezca posteriormente. Entonces los hidrocarburos no se pueden conceder bajo ningún pretexto. Y la ley estableció posteriormente que el litio, el uranio, no son concesibles. Entonces, que tiene que explotarlo obligatoriamente el Estado, y ahí tiene la Comisión Chilena de Energía Nuclear la fiscalización de todo ese procedimiento. Pero, justamente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear no fiscaliza la producción ni la exportación de litio porque no tiene los recursos para fiscalizar. ¿Por qué no tiene los recursos? Porque el Estado no se los ha entregado. Los recursos tanto materiales, técnicos, como de personal para hacer esa fiscalización. Entonces aquí, si
todo vemos reviene siempre a lo mismo, la voluntad política. La voluntad política que no tiene nuestro gobierno porque se la imponen las transnacionales extranjeras. O sea, don Julián, el tiempo en la televisión es cortísimo y esto da para mucho, ¿eh? ¿Sí? Yo quiero agradecerle, primero que nada, el que haya estado con nosotros. Segundo, el que, aunque usted no lo crea, esto aclara también mucho a nuestros televidentes y le hace ver desde otra perspectiva la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Yo le agradezco también que me hayan invitado y ojalá me sigan invitando posteriormente porque el cobre, el litio y nuestros recursos naturales han sido dilapidados y es necesario crear conciencia en la población de que nosotros somos un país inmensamente rico y que solo nos falta voluntad política para poner esa riqueza al servicio de todos nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos hermanos, agradecerle una vez más el que hayan compartido con nosotros este programa de hoy. Como enseñanza o como moraleja, nos queda recordarles que la voluntad política de una nación se cambia cuando nosotros, los ciudadanos, nos comprometemos también en el mundo de la política. Por eso es muy importante que tanto las personas ya adultas como sobre todo los jóvenes cambien el destino de esta nación llamada Chile. Si Dios quiere, nos encontramos este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias.